Hola, muy buenas noches. 11:07. Una huelga en Telemadrid nos ha impedido empezar a nuestra hora habitual. Se anuncia que no sea la única, lo iremos comprobando y les pedimos disculpas de antemano, pero acudimos, como todos los martes, puntuales o impuntuales, mejor en este caso, a nuestra cita con todos ustedes. La gran noticia del día, la reforma laboral, como saben, ha pasado ya esta tarde el trámite en el Congreso. No gusta a nadie, salvo al Partido Socialista. Ha votado a favor el PSOE, la abstención ha sido la protagonista de la tarde de todos los demás grupos parlamentarios, menos uno, porque ha habido 8 votos en contra. Vamos a debatir dentro de unos minutos cómo nos afecta y a dónde nos va a llevar esta reforma, si es suficiente, insuficiente, en fin, en qué posición coloca a los trabajadores. Para el presidente del Gobierno probablemente una piedra en el camino, pero que lo sigue viendo como siempre. Ha dado consejos a un sorprendido primer ministro británico, a Cameron, de cómo activar la economía, le llama a Obama para que no se arredre ante las dificultades de las medidas económicas y sigue pensando que las cosas van a mejorar. Ni tan siquiera se ha planteado, según dicen sus vicepresidentes, un cambio en el gobierno, algo que incluso los suyos le están pidiendo que haga, que daban por hecho incluso para lavar su maltrecha imagen. Alguien la ha definido aquí también correctamente la semana pasada desde la política, diciendo que era un auténtico cadáver político que él después del verano espera sin duda que resucite. Hay otras historias, nos las apunta Jaime Ugarte. De la remodelación ministerial muchos rumores, pero por ahora nada de nada. El presidente Zapatero se lo ha confirmado a su guardia pretoriana. La operación Solana parece diluirse, aunque cualquiera sabe. Miguel Boyer, el otrora superministro, nos deja una frase para la reflexión. Si se sigue bajando los sueldos o manteniendo los sueldos que hay ahora en la alta administración, pronto llegarán solo los analfabetos a la dirección del gobierno. Estamos en tiempo de cumplir con Hacienda. 8,5 millones de españoles ponen la X en la casilla de la Iglesia, que recibe unos 252 millones de euros por ese concepto y que, según los cálculos de la propia Iglesia, revierte con creces a la sociedad en unos 30.000 millones de euros. Continúa la polémica en torno al ejército, por una parte sobre la mezcla de lo religioso y lo militar y la delgada línea roja que separa las nuevas leyes de la tradición o de la excesiva politización de asuntos como el Museo del Ejército, que está provocando un gran malestar en numerosos militares. Terminamos en el País Vasco. Allí Batasuna continúa con su estrategia para estar en los próximos comicios, ahora de la mano de Eusko Alkartasuna, un partido que vivió su época dorada en tiempos de Carlos Garaikoetxea y que ahora languidece. Mientras tanto, Jesús Eguiguren, el eterno negociador, continúa con el discurso de siempre que muchos discuten, hasta en el mismo Partido Socialista de Euskadi. En el PP se está a la espera de cualquier movimiento. Muchos esperan alguna noticia importante en forma de tregua en las próximas semanas. Les presentamos ya a nuestros invitados, comenzando por Luis Herrero, periodista, director de En Casa de Herrero, en Es Radio. Luis, buenas noches. Buenas noches. Maite Alfajeme, periodista, directora adjunta de La Gaceta. Buenas noches, Maite. Buenas noches. José Antonio Vera, periodista, director de publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. Irene Lozano, periodista, columnista de ABC. Bienvenida a esta casa, esperemos que verte muchas más veces, Irene. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Carmelo Encinas, periodista, analista político. Muy buenas noches. Buenas Carmelo. noches, Ernesto. Salomé García, jefa de información del periódico Público. Salomé, muy buenas noches. Buenas noches, Ernesto. Y dos invitados más, Juan Antonio Sagardoy, catedrático de Derecho del Trabajo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y José Antonio Segurado, empresario, presidente de honor, fundador de CEIMCE. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches, Ernesto. Bien, directamente al grano, vamos directamente a lo que ha sucedido en el Congreso, la reforma laboral, para unos suficiente, para otros insuficiente, poco eficaz, cómo nos afecta, cómo afecta a los trabajadores. Vamos a destacar solamente de todo lo que se ha escuchado en el Congreso, primero al ministro Corbacho, explicando la gran novedad o la novedad de última hora, el modelo austriaco, y le contestaba Soraya Sáez de Santamaría. Y a partir de ahí vamos ya a nuestro debate. Un modelo que consiste en la creación de un fondo que cada trabajador podrá utilizar en los casos de despido para completar su formación o como complemento de su pensión en la jubilación. Se trata sin duda de una apuesta innovadora que se inspira en lo que se conoce como el modelo austriaco de indemnización por despido y que favorecerá la movilidad laboral y la posición de los trabajadores durante su vida laboral y al final de la misma. El decreto del Gobierno no está planteado para contratar, sino para despedir. Y lo que necesita España no es facilitar el despido, no es fomentar la salida, sino fomentar la contratación. Bien, estas son las cosas que hemos oído en el Congreso, han oído muchísimas más.
En cualquier caso, nos podemos poner en la piel de cualquiera de los trabajadores que tienen problemas o que creen que su empresa va a cerrar, que puede tener problemas en el futuro, o los más de 4 millones de parados, y supongo que esto le suena absolutamente a chino. Luis, otra vez hablando de la reforma laboral, depende a quién oigamos o a quién creamos, pues parece que estamos en un mundo feliz o en un mundo irreal. Bueno, lo primero que hay que decir es que de todas maneras estamos hablando de un decreto que sabemos que va a ser modificado porque se va a tramitar parlamentariamente y por lo tanto a partir de ahora, aunque entre en vigor después de la convalidación, pues habrá enmiendas de los grupos políticos y por lo tanto cambiará el aspecto de la regulación que pretende, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil saber si nos quedaremos cortos y no nos pasaremos. Sabemos dos cosas que ya son datos objetivos. Primero, que esto ha dejado descontento a todo el mundo, salvo... Tú decías al PSOE, yo pensaba para mis adentros, no lo tengo muy claro. Primero porque no todos los del PSOE han votado lo que quería el partido y en segundo lugar porque muchos lo han hecho con una cara de decir, bueno, chicos... Han votado todos menos uno, Antonio Gutiérrez. Antonio Gutiérrez que se ha abstenido, sí. Pero quiero decir que es evidente que a mí me parece que el gobierno ha perdido una oportunidad. Si al final iba a hacer algo que él no quería, iba a hacer algo que además iba a despertar la animadversión de las personas que han sido sus cómplices políticos durante este tiempo, sobre todo los sindicatos, chico, pues ya por el mismo precio hace una reforma más ambiciosa. Hoy el gobernador del Banco de España le ha dicho en que esta reforma se queda corta. Yo creo que ese es un aspecto que comparte la mayor parte del Luis, foro político. por ya documentar de todo, vamos a poner, si te parece, Tacho, lo que ha dicho exactamente el gobernador del Banco de España, porque es importante para luego entrar también con nuestros expertos en derecho del trabajo. Vamos a escuchar lo que ha dicho Fernández Ordóñez. Perjudicar la contratación temporal, que hoy es el 92% de los contratos, la entrada natural y tal, ojo, ojo. Hoy no deberíamos hacer nada que perjudique ninguna contratación, ninguna, porque tenemos 4.600.000, ninguna. Enfado estaba. Y en otro pasaje habla también de la incapacidad para enfrentarse con la negociación colectiva, que era otro de los asuntos que debería, en teoría, abordar esta reforma laboral, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si ya has hecho el gasto y has roto los cristales de muchos escaparates, pues chico, ya por el mismo precio llega un poco más lejos, ¿no? Yo creo que al final será malo para el gobierno y malo para el país porque tardaremos en tener una reforma que se ajuste a las necesidades de lo que necesita la economía. ¿Algún apunte? Bueno, vamos a los nuestros. Tardaremos, pero poco, porque yo entiendo que esta reforma... Yo, para empezar, diré que la reforma, yo creo que en términos generales está bien encaminada y mejora algo la situación de las empresas, pero desde luego me resulta insuficiente. Insuficiente porque es una reforma, yo creo que, por utilizar un término médico, es una reforma paliativa, no es una reforma quirúrgica. En definitiva, yo creo que además tiene un defecto importante que hay que corregir y que se corregirá seguramente en el trámite parlamentario, que es que apenas ha entrado en la flexibilidad interna de las empresas cuando se produzca una circunstancia adversa. Eso, por ejemplo, a mí me parece fundamental y no se ha hecho. ¿Qué creo que ha hecho el Gobierno? Por tratar de interpretar por qué no ha hecho lo que tú dices que tenía que hacer y que yo estoy bastante de acuerdo. Pues ¿qué creo? Que se ha querido dejar una reforma abierta para comprometer a los grupos en las cámaras y que al final se haga una reforma con un cierto consenso. Y todo eso que le falta a esta reforma laboral, pues lo vayan incorporando los grupos. Eso es lo que creo que intenta hacer el Gobierno. Yo firmo ahora mismo. Que el desgaste lo lleven otros también, probablemente. Yo también creo que la derechización de la reforma está servida, porque el Gobierno solamente está mirando en este momento hacia los grupos de su derecha para llevar a cabo esos cambios que vosotros llamáis mejoras y que yo creo que van a ser empeoramientos del proyecto. Solamente puede mirar hacia la derecha. La izquierda es la que le ha dicho hoy no, toda, 8 en votos. su conjunto. 8 votos son los que tiene la Izquierda Unida, Esquerra Republicana, el Bloque Nacionalista Gallego y Nafarroa Bai. Los demás se han abstenido. Eso quiere decir que entrarán en el juego, tratarán de mejorarla. Seguro que hasta el Partido Popular hace en este trámite grandes aportaciones, pero creo que solamente puede empeorar desde el punto de vista de esos sindicatos que han convocado una huelga para el 29 de septiembre, ¿no? Yo creo que efectivamente adolece de muchas cosas esta reforma y que ya que te ibas a enfadar, ¿no? Ya que Zapatero se iba a enfadar con mucha gente, lo que me sorprende es que haya decidido enfadarse con su izquierda, que es en la que se ha apoyado todo este tiempo, y no haya cometido una reforma laboral que de verdad penalice la temporalidad, no como esta, que apenas lo hace, que de verdad clarifique las causas del despido objetivo, que esta no lo hace, deja en manos de la empresa despedir casi a unas facilidades tremendas,
Y en fin, una No sé si reforma Juan que Antonio está de pudiéramos acuerdo con lo que estás considerar apuntando, pero más ahora de os damos izquierdas. paso porque no están de acuerdo, ninguno de los dos me da la impresión. No, yo lo que creo es que, claro, el Gobierno lleva 3 años aliado con los sindicatos y con la izquierda para no hacer una reforma laboral porque consideraba que eso pues no era necesario para solventar los problemas que tenemos en este momento en este país. El paro ha ido creciendo, esa alianza no ha servido para nada y al final se ha dado cuenta, no sé si porque se han dado cuenta y están convencidos, más bien parece que no, sino porque les han dicho, ustedes tienen que hacer una reforma laboral porque el sistema que tienen en España es un sistema que no existe ya en ninguna parte del mundo. Es un sistema absolutamente anquilosado y efectivamente estoy contigo en que al final lo que se ha hecho es un engendro que probablemente está poniendo demasiado el foco en lo que se refiere al tema del despido y no está entrando en otras cuestiones que son absolutamente fundamentales. Por supuesto, la flexibilidad y el incentivo de la contratación haciendo pues un modelo que sea mucho más flexible, pero también otras cuestiones que son muy importantes y que me parece que están poco avanzadas. A lo mejor ahora en este proceso de negociación en el Congreso se consigue hacer, pero el tema de la negociación colectiva, la rigidez que hay en que aquí efectivamente los sindicatos son los que llegan a negociar unos convenios con las empresas y se tienen que aplicar geográficamente y sectorialmente pues a todo el mundo, cuando lo que realmente habría que ver es la cuestión puntual que ocurre en cada una de las empresas, porque cada empresa es un mundo y fundamentalmente se debiera hacer a nivel de empresas. Y otra cuestión que es fundamental y tampoco se aborda, parece, o por lo menos a mí no me lo parece que esté abordada en amplitud, que es el tema de los incentivos en los subsidios de desempleo, que es verdad que tienen lógicamente que existir, porque lo que no puede ser es que no existan, pero también ocurre que en España hay un descontrol absoluto con el tema de las prestaciones de subsidio. Es decir, hay países en los que cada semana o cada 15 días uno tiene que justificar que ha enviado currículums, qué entrevistas de trabajo ha hecho, qué procedimientos está empleando para encontrar trabajo. Aquí no, aquí simplemente te pagan el tiempo que sea, no se ocupan para nada y se da el caso incluso de algunos rumanos que están viviendo en Rumanía, vienen y cobran el desempleo y no tienen ningún problema. A mí me parece que hay muchas cosas que tocar y no solamente, en efecto, el tema del despido, que por supuesto también hay que abordarlo, pero no solamente eso. Irene, Maite, ya vamos a nuestros expertos. Sí, yo creo que la reforma, al contrario de algunas opiniones que habéis expuesto aquí, la reforma es muy dura respecto a la posición de los trabajadores, es decir, generaliza el contrato de 33 días, pero generaliza también el de 20, que en la práctica va a ser mucho más fácil despedir a los trabajadores con 20 días. Establece la posibilidad de que las empresas se descuelguen de los convenios colectivos en un país como España para el tema de los salarios, donde la mayor parte del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas, donde es muy difícil, esto no figura en los cuadros macroeconómicos, pero es muy difícil que los trabajadores se organicen, nombren un representante sindical, por la sencilla razón de que cualquiera que se meta en ese tipo de actividades, pues cuando se le acabe el contrato lo van a poner en la calle, ¿no? Y sin embargo facilita que los empresarios unilateralmente tomen decisiones sobre condiciones de trabajo, salarios, etcétera. Yo creo que le resta mucho poder a los trabajadores en los centros de trabajo, es decir, plantea que el empresario y los trabajadores negocien las condiciones como si estuviéramos hablando de una relación simétrica, que todos sabemos que no lo es, porque lógicamente la posición de la persona que tiene un empleo, y más en estos tiempos que tanto escasea el empleo, es de debilidad respecto a la posición de quien ofrece ese empleo. Y sobre todo creo que lo peor de la reforma laboral es que no va a crear empleo, y todos hemos llegado a creernos que sí. Es decir, llevamos 2 años hablando del drama del paro, y las 2 medidas que con carácter urgente ha tomado el Gobierno, tanto el paquete para reducir el gasto como la reforma laboral, son 2 medidas que no van a crear empleo. Luego no podemos creernos ese discurso aparentemente general de que todo el mundo está preocupado por el paro. Es más, la reducción del gasto lo que va a hacer va a ser retrasar la recuperación y, por tanto, retrasar la creación de empleo. Y la reforma laboral, por mucho que nos empeñemos, no va a solucionar ni el problema del paro ni muchos de los otros problemas. Habéis hablado también de la temporalidad. Bueno, la temporalidad, lo que permite esta reforma en la práctica es barra libre casi. Son 3 años con la posibilidad de prorrogarlos a 4 los contratos temporales. Y quería nada más terminar con un apunte a las palabras del gobernador del Banco de España, porque me ha parecido
increíble que pueda decir que no hay que hacer nada que perjudique ninguna contratación. Es decir, que casi ha estado a un paso de proponer un nuevo modelo de contrato, el contrato esclavo, ¿verdad? De ese se podrían empezar a firmar mañana miles o millones de contratos, porque, hombre, habrá que mantener algunas condiciones mínimas de trabajo. También, si se reduce el salario mínimo a 300 euros en vez de 600 y pico, se van a hacer más contratos, pero yo creo que todavía aspiramos a ser un país con unas normas laborales medianamente civilizadas. Sí, yo decía, Salomé, antes que el Gobierno había mirado especialmente a su derecha y más que a su izquierda. No puedo estar más en desacuerdo, entre otras cosas porque el Partido Popular está radicalmente en contra de esta reforma. En cualquier caso, me gustaría decir que ante la controversia que hay respecto a si el Partido Popular debía haber votado no en lugar de abstenerse, como finalmente ha hecho esta tarde en el Congreso de los Diputados, yo creo que la abstención del Partido Popular solo puede entenderse como un gesto de responsabilidad de cara al exterior, de cara a los mercados, de cara a los líderes europeos, de cara a Merkel, a Sarkozy, etcétera. Entiendo que frente a la irresponsabilidad absoluta que ha supuesto que el Gobierno informara, o que el Partido Popular haya tenido conocimiento de los 40 y tantos folios del decreto, pues poco menos que por los periódicos, ¿no? Y la irresponsabilidad supina que ha supuesto también pues que toda la comunicación del Gobierno con el principal partido de la oposición se haya limitado a una llamada que ayer por la noche hizo el señor Corbacho a Cristóbal Montoro al filo de las 11:30 de la noche, pues el Partido Popular ha hecho un ejercicio de responsabilidad porque un partido con vocación de gobierno, y el Partido Popular lo es, no podía trasladar la idea de que se desentiende de algo tan absolutamente capital para este país en este momento, sobre todo en este momento crítico en el que el foco internacional está puesto en la delicadísima situación económica española. Y en la actitud. Yo creo que hemos abierto un amplio abanico de opiniones. Experto en Derecho del Trabajo, una eminencia en este país, creo que podrá aportarnos cosas. Bueno, lo que sí, soy viejo ya en el oficio. Yo creo, y lo he dicho durante muchos años, el Boletín Oficial del Estado, las leyes, en este caso laborales, no crean empleo. No crean empleo. Crea empleo el empresario, la economía, el dinamismo de un país, etc. Lo que sí puede hacer el Boletín Oficial del Estado es destruir el empleo y ser un arma de destrucción masiva de empleo. Y esto es lo que nos ha pasado durante estos años, que han estado un poco oscurecidos por la abundancia que hemos vivido, que ha sido una crisis casi tan mala como la crisis de escasez, ¿no? La crisis de la abundancia nos ha impedido ser realistas y ver los problemas que teníamos, ¿no? Entonces el problema laboral, el problema de las leyes laborales es que si esas leyes no atienden al dinamismo de la empresa, a sus cambiantes circunstancias, no le atienden las necesidades que van cambiando a lo largo del tiempo, sino que es, como ha dicho alguno de los compañeros, una especie de muro que no se mueve porque no hay manera de salir. Por ejemplo, por poner un ejemplo que es muy llamativo, los horarios, que no era tan sencilla como un horario, no se pueden cambiar ni aunque esté de acuerdo con los trabajadores, con un grupo de trabajadores, imaginemos pues en una oficina 10 secretarias que se ponen de acuerdo, no se puede. No se puede porque lo impide el convenio colectivo. Entonces, eso es algo mortal. Por tanto, las leyes laborales tienen que estar un poquito en segundo plano frente a la libertad de la empresa, debidamente controlada, pues como razonablemente lo está, con los comités, con los sindicatos, etcétera, para que aquello funcione. Entonces, la reforma actual es una reforma absolutamente temerosa de hacer daño. Es decir, yo, comparando como alguien ha dicho con lo del enfermo, es un enfermo, tiene cáncer, o sea, el problema de España con 4,5 millones de parados es cáncer, es una situación grave que exige cirugía. Y claro, lo que se hace con esta reforma es un tratamiento farmacológico en la que se alivia, por eso es verdad que hay cosas positivas, se alivia al enfermo, pero no se le cura, y eso es importante. ¿En qué sentido no se le cura? El tema del despido, yo lo he dicho 1000 veces, es un tema menor, el coste del despido. La gente, los empresarios, contratan al que necesitan y si no lo contratan, aunque le den subvenciones, y no despida al que necesita, salvo casos patológicos. Bueno, pues en este momento, en la reforma, se echa de menos de un modo clamoroso toda la flexibilidad que precisa la empresa con sus cambiantes circunstancias ante los convenios colectivos y ante la propia ley en general. Es decir, cuando una empresa tiene grandes dificultades para descolgarse
de estos convenios de eficacia general, que los tiene, y ahí siento disentir, la reforma no solo no ha mejorado, sino que lo ha dejado exactamente igual. Los temporales los ha empeorado, o sea, no ha abierto barra libre, sino que ha empeorado, si lo miramos desde el punto de vista social, ha mejorado al trabajador frente a los contratos temporales, que es lo que había, pero ha impedido la contratación temporal más que antes, porque antes era, ahora ya los contratos de obra son 3 años, antes era lo que duraba la obra, y el caso de los contratos temporales, si ahora en un grupo de empresas el temporal va sucesivamente siendo contratado, se hace fijo de plantilla. Y ya hay empresas, hoy he hablado con una, que van a mirar ese tema para que no se hagan fijos de plantilla, precisamente por esa normativa, que es lo que quiere decir el gobernador. Hombre, en una situación agónica como la que estamos, no empecemos a poner pegas a la contratación, aunque sea no la mejor. Es lo que yo he entendido que ha dicho el gobernador. Bueno, termino. ¿Qué es lo que yo creo que sería necesario? Aparte de que mejorar el tiempo parcial, etcétera. El tema de los descuelgues, el tema de que las condiciones de trabajo puedan modificarse con mucha más facilidad de lo que ahora se hace, siempre con causa económica, organizativa, y asimismo que de alguna forma los contratos temporales se les dé una salida razonable y social, pero que no se pongan puertas al campo, porque ahora un contrato de obra habrá que vigilar que no sea fraudulento, pero un contrato de obra dura lo que dura la obra. Claro, poner 3 años y si no fijo, pues va a haber menos contratos. ¿Y la empresa qué dice? Sí, tratando de simplemente decir exactamente lo que los empresarios pensamos. Esta mañana ha dado la casualidad de que hemos celebrado asamblea en la COE. Y la COE en estos momentos representa 4.500 asociaciones empresariales. Ha habido absoluta unanimidad sobre 5 puntos. Todo el mundo sabe que hemos estado negociando durante 2 años con los sindicatos, que no hemos podido convencer a los sindicatos y que los sindicatos no han podido convencernos a nosotros. Y todo el mundo hoy tiene que admitir que somos un país con una productividad extraordinariamente baja, con 4.600.000 parados, que es un drama humano extraordinario. Sobre ese decreto ley que nosotros creemos que es un decreto ley en la buena dirección, pero es absolutamente insuficiente e improvisado, nosotros tenemos 5 puntos esenciales que queremos llamar la atención. Uno de ellos se ha comentado por Carmelo. La empresa necesita una enorme flexibilidad y una enorme movilidad. Es decir, un empresario hoy, para adaptarse a la crisis que tenemos y al mundo cambiante, necesitamos poder tener flexibilidad y movilidad. Segundo, en la extinción del contrato. Nosotros necesitamos claramente que las causas objetivas de despido estén perfectamente señalizadas. No queremos en absoluto un solo abuso de un empresario, ni de un trabajador. Pero si, por ejemplo, doy 3 causas claras, las empresas que trabajamos con presupuesto, que trabajamos con auditorías y que nos hemos encontrado en una crisis con un 30, un 40 o un 50% menos de actividad, ¿cómo es posible que no vayamos a poder reducir nuestras plantillas si no lo que hacemos es quebrar a nuestras empresas? Segundo ejemplo, las empresas que trabajan para el sector público, sea ayuntamiento, comunidad autónoma o Estado. Si no le paga el Estado a la comunidad autónoma o el ayuntamiento, ¿cómo va a hacer frente a sus pagos de nóminas? Tercer tema, concretamente, en el tema de la contratación. Nosotros creemos que hay que fomentar el contrato, y valga la redundancia, de fomento. En ese aspecto creemos que hay que hacer desaparecer el contrato de indemnización de 45 días, por supuesto, respetando los derechos adquiridos. Todo el mundo que tenga ese contrato tiene que tener sus derechos adquiridos, pero no podemos competir. En estos momentos quiero dar un dato que probablemente no conozca mucha gente. El 73% de los despidos que se han realizado en el 2009 se han hecho concretamente indemnizando con 45 días. Eso significa descapitalizar a las empresas. Creemos que en este decreto se ha perdido un tema importantísimo, la posibilidad de hacer un contrato de formación a la gente joven. Concretamente significa el 40% de paro. Y a nosotros nos parece muy preocupante también la sindicalización de las pymes. Voy a terminar con 2 observaciones de tipo general. La productividad española es una de las más bajas del mundo civilizado. Los obreros y empleados españoles han demostrado que son buenísimos cuando han tenido que irse al extranjero. Y los empresarios españoles somos normales. ¿Cómo es posible que tengamos el doble de paro? Simple y llanamente porque tenemos un marco de relaciones laborales absolutamente obsoleto. Y una última observación. Si a ese 1,5 millones en estos momentos, 2 millones de personas que están en las listas y pidiendo realmente un trabajo desesperadamente, les dijéramos, como les dijo la patronal de Madrid y la ha retirado la patronal española por ceder a los sindicatos, ¿ustedes qué prefieren? ¿Continuar con una subvención de paro
o realmente tener un contrato con una indemnización de 20 días por año trabajado. Por favor, no hagamos demagogia, no hablemos de contratos esclavos cuando una empresa, su único activo y el real activo que tiene es sus empleados, a los que ha formado durante muchísimos años y a los que cada vez que tiene que prescindir de uno de ellos sufre una verdadera amputación. Sí, por alusiones, yo quería hacer una precisión al tema de la temporalidad, porque lo cierto es que durante las negociaciones entre los empresarios y los sindicatos, más o menos como estaba planteada la partida o como se quería plantear, era que se generalizara ese contrato de 33 días a cambio de reducir la temporalidad, que es una de las grandes lacras del mercado laboral español. Y no solo es una lacra laboralmente, sino socialmente también. Hay un informe del año 2008 de Cáritas Foesa sobre la desigualdad en España que demuestra de manera evidente cómo los contratos temporales están directamente vinculados a que la gente caiga bajo el umbral de la pobreza. Es decir, la gente que tiene contratos temporales y, por tanto, empleos precarios, tiene muchas más facilidades de caer bajo el umbral de la pobreza, es decir, de convertirse en pobre, que la gente que tiene contratos indefinidos. Las indemnizaciones, yo entiendo desde su punto de vista de empresario, descapitalizan la empresa. Bueno, el 73% han sido de 45 días, también en muchos casos porque los empresarios prefieren pagar, cosa que es muy de agradecer, por tener esa deferencia con sus antiguos empleados, o porque eso no genere mal ambiente en la empresa con los empleados que se quedan, o por ahorrarse un largo y costoso proceso judicial. Pero es que al otro lado hay un trabajador que se queda sin trabajo en un momento de crisis nacional, al que también le gusta mucho tener una indemnización de 45 días con la que ganar esa seguridad que todo el mundo entiende y todo el mundo necesita. Y de hecho, muchos directivos de empresas, voy a terminar enseguida, se aseguran a sí mismos sus propias indemnizaciones. Existen esos contratos blindados en los contratos de alta dirección, porque todo ser humano necesita seguridad. La indemnización, sea de 45, sea de 33, yo creo que la de 45 ya va a quedar de manera residual en cuanto a nuevos contratos. Es algo que simplemente lo que le garantiza a la persona que se queda en paro es esa seguridad y, por otro lado, también el tener un capital inicial para, en muchos casos, emprender con él un nuevo negocio. Perdóneme, dos observaciones. Primero, ojalá tenga usted razón y desaparezcan los contratos con indemnización de 45 días. Segunda observación, yo no sé qué grado de conocimiento tiene usted de los contratos temporales, pero lo acaba de decir el catedrático de una forma absolutamente diáfana. Un contrato temporal es para una obra o un servicio. Pero en la práctica no se está usando así. No me en la práctica se ha abusado de él. por favor, que yo no le he interrumpido a usted. Por favor, un contrato temporal tiene que durar lo que dura la obra o lo que dura el servicio. Si la obra dura año y medio, el contrato debe durar año y medio. Y si el servicio dura 4 años, debe durar 4 años. Ni un minuto más, ni un minuto menos. No estoy defendiendo el privilegio de un empresario. Estoy diciéndole a usted que nosotros que tenemos que contratar, y se lo he dicho y se lo repito, mi principal activo en mi empresa es mi equipo de personal. Una lleva 35 años, otra 32. ¿Usted se puede imaginar lo que yo pierdo en mi empresa si tuviera, por disminución de mi actividad o por morosidad del sector público, tuviera que prescindir de una persona a la que he formado durante 20 y tantos años y que es el auténtico activo? Y luego otra observación, por favor. En estos momentos, insisto en lo que le he dicho antes, por favor, es clarísimo que nuestro marco de relaciones laborales es obsoleto, no nos permite competir, y yo tengo que vender un servicio o algo material que fabrico y que produzco a un precio competitivo en un mercado de cientos de millones de personas, y si no soy competitivo tendré que destruir todos los trabajos, todos los equipos directivos, tendré que perder el dinero de mis accionistas, y por lo tanto eso es absolutamente inaceptable. Comprenda usted que estamos en el mismo campo, por favor, que para mí... Bueno, pues compréndalo, por favor, porque ha dado la sensación, cuando ha nombrado el contrato de esclavitud, que a mí me ha dejado patidifuso, ¿verdad? Irene, responde si habláis los demás. Una cosa, Antonio, por favor, el contrato, hay contratos de obra y servicio, efectivamente, pero hay muchos trabajadores que están con contratos temporales ocupando puestos que son indefinidos. Yo he trabajado en distintas empresas y lo he observado en todas por las que he pasado. Indudablemente hay muchos empresarios que tienen que hacer una obra, tienen que prestar un servicio, y lógicamente para un año, y si después de eso se acaba la obra, se acaba y la contratación. Pero también hay muchos casos de utilización, no sé si llamarlo fraudulenta, pero desde luego no es la forma correcta de utilizarlo, en que un puesto de trabajo que es fijo se suple con contratos temporales sencillamente porque así el empresario se ahorra la indemnización por despido. Esto es así y esto ocurre. Y respecto a la competitividad, otro problema que tienen las empresas españolas
es la inversión en I+D. Es decir, eso es un factor fundamental. Si lo que se está planteando es que las empresas españolas sean competitivas por la vía de rebajar el despido, de empeorar los contratos o de rebajar los salarios, lo que se nos está ofreciendo es que trabajemos como los chinos, porque en el mercado global los que mejores condiciones de trabajo y más barato trabajan son los chinos. Yo quería aportar otro detalle. Según los organismos internacionales independientes, estamos en el puesto 30 mundial de competitividad. 33 y décima potencia 33 mundial. hemos bajado. Y décima potencia Estamos mundial. en el puesto 60 en cuanto a la facilidad para hacer negocios. Llaman facilidad para hacer negocios estos organismos por la seguridad jurídica, que no haya trabas administrativas, sea para poder accionar. Y en el puesto 160 en cuanto a flexibilidad de las relaciones laborales. Bien, ese es un hecho. Entonces yo creo que no es buen camino el plantear los problemas que tenemos laborales con la tensión dialéctica trabajo, pobreza, empresario, riqueza. Es decir, ese es un tema que evidentemente es inobjetable, es decir, el que tiene menos tiene que tener más atención que el que tiene más, pero es que el empresario lo que tiene más es una empresa, un riesgo, una aventura que le saldrá bien o le saldrá mal, y lo que pide es que cuando le vaya mal pues pueda corregir el rumbo. Entonces los temporales. A mí me ha preocupado mucho, y lo he dicho a muchos sindicalistas, porque yo soy muy viejo ya, llevo muchos años, y bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible que tengamos el 30% de temporales cuando todos estamos de acuerdo, los empresarios los primeros, en que lo mejor que puede tener una empresa es el capital humano? Gente formada, gente adherida a los objetivos de la empresa, y para formarle no puede ser un temporal. Yo no puedo formar y gastarme el dinero con un señor que va a estar 6 meses conmigo. Tienen que ser... Bueno, entonces, ¿cómo es posible? Y yo llegué a pensar que el empresario español a lo mejor tenía un gen de odio al fijo. Pero dije, no puede ser, no puede ser, porque es una cosa extraña. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Y nunca se pone encima de la mesa, simplemente decir que se prohíban los temporales. Bueno, oiga, pues se prohíban las inundaciones, que se prohíban... Los temporales se prohibirán solos cuando el empresario vea que tener un fijo no es un drama para él, cuando no necesita el fijo, porque le cuesta mucho, no solo económicamente, como usted bien ha dicho, proceso judicial, etcétera, sino que sea algo normal. Y por eso el contrato único era muy bueno. Es decir, ni fijo ni temporales. Hay un contrato con una indemnización razonable. La europea, yo tengo aquí un papel que, bueno, que brevísimo, que hicimos en el despacho, como estaba harto yo de oír que si éramos más caros o más baratos, pues encargamos a una red que tenemos de una alianza de despachos en todo el mundo y en Europa, que me dijera, un trabajador con 10 años de antigüedad y 24.000 euros de sueldo, que era una cosa, vamos a decir, media, normal, y le despiden, ¿qué cobraría cuando el despido es improcedente? Bueno, pues en Irlanda cobraría 6.443 euros, en Dinamarca 5.900, en Italia 29.000, en Alemania 26.000, en Francia 11.000, en el Reino Unido 13.000 y nosotros 36.000. Es un hecho. Entonces, claro, si quieres ser competitivo tienes que luchar. Pero el nuevo contrato, que supongo no, que digo tiene... antes de los 33,25. Claro, digo de lo quiero decir anterior. que todos estos asuntos supongo que por lo tanto estarán encantados desde el empresariado con este nuevo contrato, que está completamente generalizado según apunta la reforma, porque en la práctica le va a costar lo mismo al empresario despedir, y por lo tanto le va a costar lo mismo contratar, si esa es la lógica, a un temporal que a un fijo. Porque un fijo, nuevo fijo, con 33 días, que por causas objetivas se va a la calle con 20, dado que es tan laxa la redacción de cuáles son esas causas objetivas, solo que la empresa pase por situación negativa, ese señor se va a la calle con 20 días, de los cuales, que no hemos hablado de ese tema, 8 los va a pagar subvencionados. ¿Qué es decir? Por lo tanto, le va a costar 12, que es el máximo objetivo del temporal. Defíname, por favor, qué son causas negativas. Es decir, no, me encantaría que lo definiera. Hay que concretar. Es que hay que concretar, porque si no estamos perdidos. Pero eso de lo que usted se quejaba antes, vamos a dar de otra que si vuelta la empresa rápida, pierde por un favor. 30 o un 40%, está claro que está ahí dentro, ¿no? De todas maneras, yo, si me permitís, por la obsesión de tratar de conectar con gente que no está en los pormenores de una ley, que requiere una... Es decir, pues chico, yo, ¿qué quieres que te diga? Hay argumentos que me han sonado muy sesudos, pero que yo no soy capaz de entender, porque técnicamente, pues me parece que este es como decía un amigo mío, esta es una tertulia con un alto nivel, yo no doy para más, ¿no? Es decir, yo creo que podemos discutir todos los aspectos técnicos que os dé la gana, pero yo creo que lo que la gente quiere saber son 2 o 3 cosas de bulto, ¿no? En primer lugar, si esto va a contribuir o no a lo más importante de todo desde mi punto de vista, que es recuperar la confianza en un país que está desacreditado, ¿de acuerdo? España
lo podremos decir con unas palabras o con otras, está desacreditada, tiene mala reputación, está siendo vista como un problema. Ese es un hecho objetivo. Y por lo tanto la gente nos mira con recelo. Y cada vez que los periodistas vemos que en un artículo en la prensa extranjera o que un líder europeo o que cualquier persona que tiene una voz más o menos autorizada o respetada mira con recelo, nosotros nos damos por aludidos y tratamos de disimular. Unos silban el puente sobre el río Kwai, otros se esconden detrás de una mata, tratan de defender como pueden, pero ese es un hecho objetivo y por lo tanto el Gobierno está empeñado en una serie de medidas, no solo esta es una de un rosario de medidas que ha venido precedida por un decretazo y vendrá después sucedida por una reforma fiscal o lo que sea, que lo que trata es de decir España está haciendo los deberes, está haciendo unas reformas estructurales que tratan fundamentalmente de restablecer la confianza, es decir, de quitarse esa idea de recelo. Bien, la pregunta que yo hago es, ¿esta reforma tal y como la conocemos hoy recupera o no recupera o permite recuperar un poco de confianza? Mi respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque ni va en la dirección, que nos gustará o no, que nos está demandando en este momento el club al que pertenecemos, tantas veces lo he dicho, España es un país europeo, Irene, entonces es un país europeo que además tiene una protección laboral que está muy por encima de la media, como decía el profesor hace un instante, por tanto tendremos que asumir, no es agradable asumirlo, pero tendremos que asumirlo que esa protección ya es, nunca más la vamos a poder tener en los términos en que la teníamos, desgraciadamente tenemos que retroceder a alguna posición, es duro, terrible. Pero es así, es decir, si lo que quieres es mantener el statu quo, no hay reforma posible, Irene, no la hay. Y por lo tanto, bueno, pues chicos, entonces no podemos cuadrar un círculo. Es que yo no comparto ni siquiera la primera parte de tu análisis. Yo creo que las medidas que está tomando el Gobierno para reducir el déficit son exactamente iguales que las que están tomando otros gobiernos. No lo es Portugal, para nada, Irene, Portugal, no, para nada, Irene, el Reino Unido lo ha anunciado hoy, pero no, Francia, Alemania. Escúchame un segundito. Pero, Irene, pero solo quiero que, perdona, es que la premisa de la que partimos es que ellos parten de una protección ya mucho más baja que España, tienen que retroceder menos posiciones. Te he entendido tu argumento perfectamente. Ahora déjame que yo te haga entender el mío si puedo. Las medidas que se están tomando fundamentalmente están inspiradas no por la necesidad de inspirar confianza, sino porque se ha impuesto la ortodoxia del déficit, que consiste en que tenemos que reducir a toda prisa el déficit este año y el que viene, y la vía más rápida es la de reducir los gastos. Y entonces se congelan las pensiones, se les baja el sueldo a los funcionarios, se reducen las ayudas a la dependencia. Esa es una política posible, la política que, por cierto, están llevando a cabo la mayor parte de gobiernos conservadores en Europa y con la que están de acuerdo todos los gobiernos, todos los partidos conservadores europeos, excepto el Partido Popular Español. Pero hay otra política posible, no, ya estoy yendo más allá por avanzar en la conversación. Hay otra política posible que es la que plantea Obama con vistas a la reunión del G20 esta semana, que es reducir el déficit hasta 2015, no en 2 años, sino hasta 2015, reducir el déficit a medio plazo, y se lo ha dicho en una carta que les ha mandado a todos los participantes en la reunión, porque si no, lo contrario, lo que puede ocurrir es que se frustre la leve recuperación económica que se empieza a notar y, por tanto, la recuperación del empleo. Esas son las dos alternativas posibles. Esa es una política posible, la de efectivamente ajustar tus cuentas internamente, que me parece que es una cuestión fundamental, porque es lo que tenemos que hacer y lo que hacemos, de hecho, todos en nuestra pequeña economía, en casa. Es decir, nuestras cuentas, como no las tengamos ajustadas, malo. Y la otra posible es la que ha estado haciendo el Gobierno durante todos estos años, que ha sido un auténtico desastre y que no ha podido ser peor, que era derrochar el dinero, directamente tirarlo a la basura, regalando 400 euros a la gente, que no han servido para nada, más que para incrementar el déficit de una forma absolutamente incomprensible, o dedicarte a gastar dinero en aceras que efectivamente no te van a crear ni un solo empleo a largo plazo, empleo de estos que se sostienen, empleo de calidad, no un empleo basura. El dinero que se ha gastado en aceras, José Antonio, el dinero que se ha gastado en aceras se podía haber gastado, por ejemplo, se podía haber gastado, por ejemplo, ¿sabes en qué? Que hubiera servido, se ha tirado a la basura, porque eran aceras que muchas de ellas estaban bien y no había por qué haberlas vuelto a arreglar de nuevo. ¿Habrá alguna acera que sea... Permíteme que te diga, alguna acera sí, alguna acera sí, pero todas las aceras no. Y
¿Sabes qué es lo que hacía falta? 13.500 millones no sin aceras, pero 13.500 Por ejemplo, que las empresas tuvieran dinero suficiente cobrando de las administraciones esas deudas abismales que han tenido muchas de ellas y que al final las han ahogado. Porque muchas empresas en España han cerrado y por tanto los trabajadores se han ido a la calle directamente porque no han cobrado de las administraciones. Porque el dinero había que emplearlo en tirarlo en 400 euros y en tirarlo en aceritas, como tú dices, que están muy bien. Las aceritas, las cifras... Perdón un segundo. No, perdona, que le responda y ahora sí le responde. Primero, lo de las brevemente, por favor, aceritas no lo he dicho yo, lo has dicho tú. Yo creo que ese plan... ¿Tú estás a favor de las aceras? No, yo estoy a favor de algunas aceras, de no todas. Yo lo que estoy a favor es de que no hagas sobre todo porque teníamos un discurso tan radical. No todo el dinero. Perdona, pero creo que sí. Creo que es extremo lo que acabas de decir. Creo que no se ha tirado todo el dinero. Es la situación del país. Yo te he escuchado. Regular, porque has intervenido mucho mientras hablabas. No me has escuchado demasiado. Te escuchaste a lo de las aceritas. Carmelo, brevemente. Entonces, eso sí, lo que te quiero decir es que generalizas demasiado. El plan ha tenido sombras y ha tenido luces y en algunos ayuntamientos del Partido Popular les ha resuelto mucho y lo han aceptado. Igual, el PP pero igual. Bueno, ahora te parece fatal. Bueno, yo a lo que voy, Luis, te quería decir una cosa. Tú dices, tengo una mala opinión sobre las medidas que se han tomado. Bueno, pero, joder, incluso la reforma laboral ha sido aplaudida por ahí fuera. Yo no la he aplaudido aquí, pero por ahí fuera, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, o sea, que te quiero decir que no generalicemos tampoco. No por ahí fuera nos han dicho que esta reforma laboral haya sido un desastre. De todas formas, déjame y con esto termino. Esta reforma laboral, que creo que la clave, lo he dicho al principio, es lo que va a ocurrir a partir de ahora. Y eso es lo que me interesa a mí saber de la reforma laboral, no el planteamiento inicial, porque ahora hemos entrado hoy en un capítulo de reformas de la reforma. Bien, y ahora te pregunto, Juan Antonio, ¿qué crees, qué partido, Convergencia y Unión, el Partido Popular, cuál de esas dos formaciones, porque la izquierda desde luego no va a tomar ninguna iniciativa a favor de esas 5 puntos que habéis apuntado hoy en la COE? Te contesto con absoluta... ¿Qué partido, qué grupo parlamentario crees que va a asumir vuestras propuestas? Te contesto con absoluta tranquilidad. Hoy hemos decidido que vamos a negociar con todos los grupos políticos. Efectivamente, es inútil negociar con los grupos de la izquierda porque no lo van a aceptar. Por lo tanto, veremos a ver si Convergencia y Unión y el Partido Popular piensan en lo que nosotros estimamos, que es nuestra verdad, la verdad empresarial, no es la verdad absoluta, piensan en elecciones o piensan realmente en definitivamente hacer una reforma laboral que nos permita competir. Lo vamos a saber rapidísimamente. Yo no te puedo garantizar nada, no te garantizo absolutamente nada. En estos programas he defendido muchísimas veces los errores del gobierno, que han sido múltiples, y algunos errores muy importantes de la oposición. Pero quiero contestar una pregunta. Por favor, no ignoremos la realidad. Hace 2 años, España tenía un superávit de 1,9 sobre el Producto Interior Bruto. 2 años después tiene el 11,3 de déficit. Es decir, 13 puntos sobre el Producto Interior Bruto de déficit. En una palabra, para que lo entendamos todos, en una familia nos hemos gastado muchísimo más dinero del que hemos ingresado. Estamos en una situación extraordinariamente... Este presidente no ha hecho esta reforma laboral. Se lo ha obligado una declaración concretamente de él mismo, cuando lo hizo y dijo, no, mire usted, sí, reducir el déficit sí, pero el drástico no. Ese día nosotros estábamos con una persona claramente del círculo del presidente Sarkozy. El presidente Sarkozy cogió el teléfono, le llamó a la canciller Merkel y le dijo, bromas de esas ni una, por favor. Carmelo, tú y yo sabemos perfectísimamente que el problema no es que en algunas entidades, que en algunos gobiernos europeos nos hayan dado la razón. Es que la canciller Merkel no puede permitirse el lujo de que España no pague a los bancos alemanes. Y tú y yo lo sabemos perfectamente, porque la deuda española es fundamentalmente porque nos estamos alimentando claramente con el ahorro exterior, con bancos alemanes, con bancos franceses. Y si España tuviera que ser intervenida, que por cierto, hace 14 días estuvo a punto de ser intervenida, el problema no es el de Grecia, porque nosotros somos un país muy importante. Por lo tanto, por favor, sepamos exactamente que estamos en una situación donde todos nos hemos empobrecido. Termino diciendo una cosa. Recomiendo vivamente las 2 páginas de entrevistas del del concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid ayer en El País. Decía textualmente, o admitimos que no podemos con el estado de bienestar actual, porque no tenemos suficiente dinero para pagarlo, y tendremos que ir a un estado social,
social en el que tengamos que hacer un esfuerzo inmenso. ¿Qué ha dicho hoy la patronal sobre este tema? Vamos a tener que dar unos servicios sociales extraordinariamente importantes. Por favor, dejen ustedes al sector privado colaborar en esos servicios sociales, porque probablemente el coste sea menor y la eficacia sea mayor. Eso lo dice el concejal de uno de los ayuntamientos más endeudados de España. Sí, porque ha hecho infraestructuras, por cierto, y esas infraestructuras han creado mucho empleo. No se puede soplar y sorber, de verdad, sinceramente. Es decir, o tenemos que crear Pero empleo... entonces el déficit no es tan tremendo como antes decía. El déficit es el 11,3. Perdón, el déficit es el 11,3. Es el más alto de todos los países desarrollados. Puede que no sea la solución a todos los problemas. Eso es lo que... yo quería simplemente decir, hay un elemento, efectivamente, como bien dice Carmela, hay que ver qué va a pasar después. Tenemos un problema ahora importante, que es la inseguridad jurídica que produce un decreto ley que no es lo que va a ser, con lo cual nadie... Para 3 meses. Sí, por eso es fundamental. 3 meses. Eso es fundamental. Lo cual no deja de ser es fundamental ridículo, ¿no? que sea rápido, porque de lo contrario, pues todo el mundo va a esperar a ver qué va a pasar. No, yo lo que pienso es que si no tomamos de verdad medidas que no son ni deben tomarse como de enfrentamiento, porque hoy en día ya el tema de la legislación laboral, lo que hoy está de moda en los países de moda, porque es así, democráticos, sociales, no es tanto una legislación unidireccional de protección a una parte que es el trabajador, sino una legislación institucional que proteja a la empresa. No tanto al trabajador o al empresario, sino a la empresa, donde están los trabajadores y los empresarios, hasta el punto que una persona socialmente muy avanzada, incluso a la izquierda, en mi ámbito profesional universitario, ha llegado a decir una frase que es muy real. Dice, hoy lo que es bueno para la empresa es bueno para los trabajadores. Es decir, que esa visión institucional de que la legislación debe proteger a la empresa como creadora de empleo, eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces, si no se toman medidas en esa línea de proteger a la empresa como creadora de empleo y como algo competitivo, lo vamos a pasar muy mal en cuanto incluso vengan los tiempos mejores, porque no aguanta nuestro... Sí, yo respecto a la tramitación parlamentaria de esta reforma, de este proyecto de ley, creo que el riesgo evidente y bastante importante es que la tramitación se convierta en una especie de mercadeo, en una especie de baratillo de discusiones parlamentarias o de negociaciones parlamentarias en las que cabe todo, esencialmente debido a la debilidad actual del Gobierno en la Cámara. Por introducir otro elemento, decía Luis antes, por conectar un poco con la gente que nos está viendo también, yo creo que si algo tenía de bueno o de ilusionante la convalidación hoy del decreto en la Cámara, era que, puesto que coincidía con el final de la desastrosa presidencia de Zapatero de la Unión Europea, pues todo parecía indicar que el presidente iba a cometer una crisis de gobierno. Luego nos hemos enterado, nos enteramos ayer que tampoco. Nos enteramos por la cadena SER primero, nos hemos enterado luego esta mañana por el diario El País. Si efectivamente eso es así, porque yo creo que si hay un consenso ciudadano unánime o prácticamente unánime es en que, por ejemplo, Elena Salgado puede pasar a la historia de este país probablemente como una de las peores ministras de Economía de la historia. Entonces, si efectivamente el señor Zapatero no acomete tampoco esa crisis de gobierno, yo creo que la explicación solo es una, y es la necesidad imperiosa del señor Zapatero por ganar tiempo de cara a las municipales y autonómicas de 2011. Es decir, el señor Zapatero no puede permitirse el lujo de hacer en estos momentos una crisis de gobierno o un cambio de gobierno, de modo que estos ministros que a los que cambia ahora lleguen también igualmente quemados a las elecciones autonómicas y municipales de 2011, en las que las expectativas del gobierno y del Partido Socialista pues no son precisamente muy halagüeñas. La preocupación ahora del presidente del gobierno son las elecciones de 2011. Digo lo que he dicho, Carmelo, y lo que digo es que uno de los aspectos más da la impresión de que para los políticos es la preocupación puesto que, siempre. Puesto que efectivamente es que yo creo que la tramitación parlamentaria difícilmente va a abocar en nada positivo ni va a mejorar mucho esta reforma de ley. Sí, pues va a ser un baratillo de negociaciones parlamentarias por la sencilla razón de que el presidente del gobierno me da la sensación de que va a encarar esta tramitación parlamentaria con la mirada puesta en su propia supervivencia, es decir, en recabar acuerdos parlamentarios que puedan prolongarse incluso para la aprobación de los presupuestos de 2011, que es exactamente lo que realmente preocupa al presidente del gobierno. El síndrome antizapatero creo que puede llegar a producir también algún que otro monstruo. O sea, yo creo que, sinceramente, en este caso,
de lo que se trata es de, habrá efectivamente un tira y afloja, pero yo creo que tratarán de llegar a acuerdos por el bien de todos. Sinceramente, no creo que esté pensando tan demoníacamente como tú planteas las cosas. Como yo digo que el lo que presidente del importa gobierno, realmente al ¿verdad? señor Zapatero es aprobar los presupuestos de 2011. La reforma laboral no solamente, en eso sí que hay consenso. Todos están de acuerdo en que se necesita, hasta tal punto es así, nuestros políticos no son tan irresponsables que lo que se avecina ahora en el próximo mes y medio, que por trámite de urgencia será aproximadamente lo que le lleve a esta ley, bueno, es la aportación de los demás grupos. Yo no creo que ni Convergencia y Unió, que se presenta a unas elecciones dentro de nada y desde luego quiere contentar a su electorado, ni el Partido Popular, que está siendo examinado por los partidos de Europa y desde luego por su próximo electorado, se pueden permitir el lujo de no aportar todo lo que puedan para mejorar esta norma que entra hoy en el Congreso y que tiene que estar en vigor dentro de mes y medio. Y solo por tranquilizar a la audiencia, Maite, solo por tranquilizar a la audiencia, todos los decretos que se tramitan como ley entran en vigor y luego tienen una temporadita mientras se van cambiando en el Congreso. Quiero decir que efectivamente hay una cierta inseguridad o situación o sensación de... Pero es lo que ocurre con todas las leyes que llegan como decreto y se toma la decisión de aprobarlas. Pero por rizar el rizo, y eso no ha podido ser propia estrategia política para no cargar con todo el peso de una reforma. Yo creo que Zapatero no podía... Yo creo que Zapatero no podía llegar ante los mercados y ante Europa, lo digo brevemente, creo que no podía llegar con una norma que se tramitara como proyecto de ley, porque necesitaba dar la sensación, la imagen voy a de contar una tomar una nota que decisión ha salido en los periódicos. Fue una conversación, me parece, que tuvo en su momento Durán y Lleida, que le dijo, oiga, saca tú estas cosas que son antisociales para que nos echemos encima nosotros a la izquierda. Creo que eso estuvo publicado en los periódicos. Pero está publicado, con lo cual quiere decirte que todo el mundo está haciendo política. Fue posterior a la decisión de aprobarlo como decreto. Un gobierno de izquierdas puede hacer determinadas cosas que si lo hiciera esa reforma, la hace el PP, pues tendría a los sindicatos en la calle convocando huelga general constantemente. Eso por es eso evidente. el PP no nos cuenta qué es lo que quiere hacer. Hay cosas que puede hacer la izquierda y que no puede hacer, y viceversa en otros ámbitos. Pero que hay una huelga lo que general yo quiero decir, a mí me parece, hay un consenso o hay un acuerdo en que es necesaria una reforma laboral. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura laboral que se ha quedado obsoleta, anticuada. Hay que hacerlo. Y hay que hacerlo entre todos. Y por tanto, lo bueno y lo que sería razonable es que PP, Convergencia, el Partido Socialista y los demás partidos, si están dispuestos a ello, llegaran a un acuerdo de verdad para que tuviésemos un marco que sirviera para lo que es fundamental en este momento, que es que la actividad económica se pueda reactivar. Ahora bien, me parece que estamos poniendo demasiadas esperanzas en una reforma que ciertamente por sí misma tampoco va a traer nada. Es decir, lo que tiene que funcionar en este país para que las cosas cambien de verdad. La reforma es necesaria, por tanto hay que hacerla, pero no nos engañemos, si la economía no funciona, no vamos a ningún sitio. Y para que la economía funcione hay que tener confianza, y la confianza fundamentalmente la da el gobierno, y este gobierno hasta ahora no ha dado confianza, sino todo lo contrario. Enseguida, Irene, pero me vais a permitir recorrer un poquitín los titulares de los periódicos con respecto a lo que estamos hablando, que es la reforma laboral. Si te parece, Tacho, vamos a ver las portadas, solamente voy a referir eso rápidamente. En La Razón es victoria pírrica de Zapatero. El presidente saca en solitario la reforma laboral en el Parlamento. En El País, el PSOE aprueba en solitario una reforma laboral para 3 meses. En El Mundo, Zapatero no consigue ningún apoyo para la reforma laboral. En el ABC, reforma en solitario. En El Público, presiones para endurecer la reforma laboral. Y en La Gaceta, total soledad del PSOE y deserciones en la reforma laboral. Así tratan los periódicos mañana el gran tema del día en el Congreso de los Diputados. Quería hacer una observación, algo que se ha dicho. Yo tengo la sensación de que no ha sido una decisión del presidente Zapatero el no modificar el gobierno, que probablemente lo tendrá que modificar. ¿Lo va a modificar? Os pregunto, sí, como cierre antes de las elecciones. Ahora lo hablamos. Rápidamente. A mí personalmente me da la sensación de que las personas con que se han barajado, tanto Almunia como Boyer, como Solana, etcétera, etcétera, ni se lo han planteado. Es decir, yo no creo que nadie en estos momentos de la vieja guardia o de no de la vieja guardia se suba a un gobierno presidido por el presidente Zapatero. Puedo estar equivocado y por lo tanto no tengo que decir nada. Y en ese aspecto yo no tengo las cifras ahora, pero me da la sensación de que se ha producido un fenómeno curiosísimo en el Parlamento español. Y es que hoy se han debido de abstener más gente que lo ha aprobado. 173 abstenciones, 168 votos. 168 a favor, 173 abstenciones, una de las cosas que se ha dicho, a mí me encantaría
que en las enmiendas que vaya a hacer eventualmente CiU o el Partido Popular nos enteremos de cuál es el modelo de reforma laboral de CiU o del Partido Laboral, porque quiero conocerlo. Una última cuestión, perdóname, perdóname, Carmelo, 349 votos a favor, toda la Cámara, unanimidad para que se para el trámite como proyecto de ley. Irene. Sí, pero estamos hablando de izquierda... Tenemos apenas un minuto 30 segundos. 30 segundos. Estamos hablando de izquierda y derecha y yo creo que desde que ya Zapatero decide ponerse a tomar medidas, son conceptos que han dejado de servir para el análisis. Es decir, Europa le impone que decida, efectivamente. Sí, pero que esto nos lo decimos muy alegremente, pero que también tiene muchas consecuencias sobre la soberanía y la democracia. Pero en fin, que no hay que olvidar. Sí, pero los señores que lo han impuesto no los hemos elegido. Yo a quien he votado es al Parlamento y el Parlamento ha elegido un presidente del Gobierno. O sea que, pero a lo que yo quería ir era que de repente ha habido como una transformación, como una especie de ejercicio de travestismo político en el que el PP nos ha contado que se convierte en el Partido de los Trabajadores con una escenografía de cufilla palestina verdaderamente impresionante, al mismo tiempo que el Partido Socialista aprueba las medidas que están aprobando todos los gobiernos conservadores europeos, con la honrosa excepción de Antonio Gutiérrez. Entonces, bueno, no sé, yo creo que ya analizar en términos de izquierda-derecha directamente